Buenas noches, el tema del día de hoy es estrabismo secundario a traumatismos orbitarios. Soy Michelle Aguilar, residente del Centro Oftalmológico León. Además de lo mencionado, vamos a ver parálisis de los pares craneales, el tercero, el cuarto y el sexto, su relación con los pares craneales, su ubicación, su anatomía y también su incidencia y algunas características clínicas de las mismas. Para comenzar, tenemos que saber que los traumatismos craneoencefálicos o faciales se pueden presentar fracturas de una o varias paredes de la órbita. Los casos más comunes se presentan a nivel de la pared media y el piso de la órbita, por ser estas las más delgadas. Con respecto a la pared media, en los casos de fracturas de la pared media se observa hematoma y equimosis de los tejidos blandos, como observamos en la primera imagen. También podemos observar un exoftalmos y exotropía por limitación del recto medio que compromete la aducción y se manifiesta fundamentalmente como dipropía. A la palpación de la órbita es frecuente encontrar, además de lo mencionado, crépitos de sus tejidos. Y con respecto a la imagenología, confirma la presencia del exoftalmo secundario. También podemos evidenciar un edema, enfisema o hematoma por las rupturas de las celdillas etmoidales. Ocasionalmente la fractura se puede extender hacia la región posterior y medial del piso. Siendo el seno etmoidal una cavidad contaminada, se hace necesario el uso de antibióticos para evitar una posible celulitis orbitaria. Con respecto a lo que sería el piso de la órbita, generalmente el trauma es producido por un objeto de mayor tamaño que la órbita que aumenta la pío, generando unas fracturas por estallido de las zonas óseas menos resistentes, conservando intacto el reborde orbitario. Lo anterior causa edema de tejidos, equimosis, hematoma, enoftalmos, anestesia en el territorio del nervio infraorbitario, una pérdida del paralelismo ocular y también puede ocasionar dipropía. Desde el punto de vista de imágenes, el signo característico es el de la gota pendiente en el seno maxilar, generado por la herniación de la grasa orbitaria o del músculo recto inferior por medio del techo del seno, como se evidencia en las dos figuras inferiores. Por último, es tener en cuenta que la reducción de las fracturas del techo debe ser realizadas por un neurocirujano debido a la vecindad con la fosa craneal anterior. Como podemos observar, también son comunes las fracturas del techo, sin embargo su incidencia es mínima. En la primera imagen podemos ver una fractura del techo orbitario derecho con atrapamiento muscular del recto superior que requirió una reducción quirúrgica de la fractura y cirugía del estrabismo. En cambio, en las dos imágenes inferiores vemos un trauma penetrante orbitario con fractura del techo que generó hipotropia y además de eso una inflamación alrededor del recto superior causada por el cuerpo extraño vegetal. Como evidenciamos, es una espina de palma y es fundamental que el abordaje se lo haga acompañado de un neurocirujano. Muy bien, ahora vamos a ver el tema de parálisis de los pares craneales, el tercero, el cuarto y el sexto par. Para que los movimientos de los ojos sean conjugados, es necesaria la interacción de los pares craneanos que inervan los músculos extraoculares. Estos pueden estar lesionados en forma aislada o combinada dependiendo del sitio de la lesión. En la figura 1 evidenciamos las estructuras anatómicas relacionadas con los pares craneales. Por ejemplo, está lo que sería la silla turca, el meato auditivo externo, mientras que en la segunda figura vemos la hendidura esfenoidal y el seno cavernoso y la relación que hay en la misma con los pares craneales. Con respecto a lo que sería el tercer par craneal, clínicamente, en los casos de que se haya una lesión de este nervio aislado, hay ptosis, exotropía y desviación vertical del ojo afectado, que puede estar acompañada o no de compromiso pupilar. En las succiones, los movimientos oculares están limitados o abolidos, menos en la abducción. La lesión de este par puede estar localizada desde lo que sería desde la órbita a lo largo de su recorrido y puede estar asociada a otros síntomas y signos dependiendo de la localización de la lesión. Para un mejor detalle semiológico y diagnóstico, estas áreas se pueden dividir en ocho zonas, como evidenciamos en las imágenes.
lo que sería los 8 síndromes del tercer par, lo que sería a nivel orbitario, el nivel de la hendidura esfenoidal, nivel del seno cavernoso, el aneurisma de la arteria comunicante posterior, una herniación del loncus, un síndrome de Weber, síndrome de Benetke, la paresia nuclear, que serían los 8 síndromes que podemos tener al generarse una parálisis de este par craneal. Las primeras 3 zonas de lesión de este nervio anatómicamente serían la órbita, la hendidura esfenoidal y el seno cavernoso. Cuando hay una herniación a nivel del loncus, que sería la zona 4 y 5, estas estructuras se desplazan en sentido de la gravedad, generando una lesión o una compresión en el tercer par. Su etiología es más común cuando es una masa ocupando espacio, y en segundo lugar el aneurisma de la arteria comunicante posterior, que se asocia comúnmente a alteraciones de la función pupilar. En cambio, las lesiones a nivel de los pedúnculos produce una parálisis del tercer nervio de manera ipsilateral y una hemiparesia contralateral, que sería el síndrome de Weber. Las causas más comunes corresponden a alteraciones vasculares seguidas por lesiones expansivas. En cambio, las lesiones localizadas a nivel de la zona 7 generan una parálisis ipsilateral del tercer nervio, y por lo común su etiología es vascular. Las lesiones nucleares producidas por tumores a nivel del cerebro en la zona 8 cursan con parálisis del tercer par de manera bilateral, alteraciones pupilares y dificultad en la supraversión. En tales casos no se conserva el fenómeno de Bell. Y tenemos que saber que es muy importante con respecto a las lesiones a nivel supranucleares. Anatómicamente, las vías oculomotoras se inician en los hemisferios, desde donde descienden hasta decusarse en la parte caudal de un mesencéfalo. Los tumores a nivel de la glándula pineal, como se evidencia en las imágenes, y los infartos mesencefálicos son algunas causas de parálisis supranuclear. Este tipo de parálisis se caracteriza por la preservación del fenómeno de Bell. Y con respecto a la evaluación que tenemos que hacer, independientemente de su etiología, puede resultar en una recuperación completa, parcial o una parálisis definitiva, o también en una regeneración aberrante. Esta se da cuando en una parálisis del tercer nervio, por lo general de origen traumático, hay una recuperación disfuncional muscular porque las fibras no siguen la dirección anatómica normal. Ahora, con respecto, en cambio, el cuarto par, este es el par que tiene la trayectoria más larga, saliendo del pedúnculo con decusación de todas sus fibras en la parte posterior de la protuberancia. La etiología y las manifestaciones de las lesiones de este nervio a nivel de la hendidura esfenoidal y el seno cavernoso tienen una estrecha relación con las descritas para el tercer y sexto par que ya vamos a ver. Las lesiones localizadas en el pedúnculo generan una paresia contralateral del sexto nervio, cuya causa más común es traumática, seguido por alteraciones vasculares entre la arteria cerebral posterior, la cerebelosa posterior, la diabetes, y estos casos cursan con diplopía, que generalmente se compensa con una inclinación de la cabeza al lado contrario de la lesión. No es infrecuente que una parálisis congénita de este nervio se manifieste en edades tardías con diplopía vertical espontánea como consecuencia de la descompensación de la desviación por una hiperacción secundaria del músculo oblicuo inferior ipsilateral. En tales casos se puede apreciar una hipoplasia hemifacial leve a moderada del lado contrario del músculo paralizado. Ahora, en cambio, con respecto al sexto par, el motor ocular externo, al igual que el tercero y el cuarto par, las lesiones pueden ser aisladas o combinadas dependiendo de la localización. Clínicamente, en posición primaria se observa una endotropía del ojo afectado en las aducciones. El movimiento ocular estará limitado o abolido por la aducción, lo que origina diplopía. Para efectos semiológicos y diagnósticos, el sitio de la lesión puede dividirse en 6 zonas. Las 3 primeras, al igual que en las lesiones del tercer y cuarto par, que van a causar en el paciente lesiones a nivel de la órbita, hendidura esfenoidal y el seno cavernoso.
En cambio, las lesiones en el seno cavernoso van a generar congestión, edema conjuntival, exoftalmos y una resistencia a la retropulsión del globo ocular, pudiendo acompañarse de un supraorbitario en los casos de aneurismas o fístula carótido cavernosa. Además estarán lesionados también lo que sería, o por lo menos parcialmente involucrados, el segundo, tercero, cuarto y quinto nervio craneal. Quedaría una parálisis oculomotora combinada. Como podemos evidenciar en la figura que está en la primera figura, vemos la relación anatómica del peñasco y el ligamento que conjuntamente conforman el canal de Dorelo. En cambio, en la figura de al lado vemos que existe una fístula carótida cavernosa derecha y vemos que existe una severa congestión y dilatación de la vena oftálmica superior. El aumento del volumen orbitario, que también se evidencia con más detalle. Con respecto a las parálisis oculomotoras combinadas, en los casos en donde se haya visto una lesión de los nervios del tercero, cuarto y sexto, son generalmente unilaterales y causados por lesiones localizadas en la hendidura esfenoidal o del seno cavernoso. La etiología en realidad es variada y puede tener algunas patologías como una extensión inflamatoria de los senos paranasales al seno cavernoso, como se evidencia en las figuras 25 y 26, lesiones vasculares como neurismas de la arteria carótida o una fístula carótida cavernosa y trombosis del seno cavernoso, como evidenciamos en la figura 27, un aneurisma de la arteria carótida interna. Estas lesiones neoplásicas como tumores primarios, celares o paracelares, también inflamaciones granulomatosos como pacientes con tuberculosis. La combinación de parálisis de varios nervios motores cursa generalmente con dolor ocular o periocular, constituye el síndrome de oftalmoplegia dolorosa o síndrome de Tolosa-Hunt, que la vamos a ver con más detalle en unas diapositivas más adelante. Como se mencionó, las parálisis oculomotoras combinadas también pueden estar generados, como evidenciamos en la primera imagen, por un meningioma infiltrativo del seno cavernoso, o también, como evidenciamos en las siguientes imágenes, en la figura 29 y 30, por macroadenomas hipoficiarios. Este es un paciente masculino que se ha visto que presenta un macroadenoma hipoficiario que está generando una extensión hacia lo que sería el seno cavernoso derecho, las arterias carótidas internas, los nervios ópticos y la región hipotalámica. Ahora, en cambio, vamos a ver lo que sería el síndrome de Tolosa-Hunt. Este síndrome es una infiltración granulomatosa inespecífica del seno cavernoso que responde dramáticamente al tratamiento con corticoides sistémicos. Es importante diferenciar esta entidad de otras que también cursan con oftalmoplegia dolorosa y al verse involucrada el seno cavernoso y la hendidura esfenoidal, como puede estar dado por tumores metastásicos, carcinoma nasofaringeo, linfomas, herpes zóster, fístulas carótido-cavernosas y trombosis de lo que sería del seno cavernoso. Como parte del tratamiento, es indispensable ante la parálisis de los nervios craneales hacer el diagnóstico de su etiología con ayuda del laboratorio e imagenología. Inicialmente se debe tratar la causa primaria y simultáneamente realizar una oclusión del ojo afectado durante al menos 6 meses antes de considerar el manejo quirúrgico. Un tratamiento quirúrgico se hace realizando resecciones o retroinserciones musculares máximas, pudiendo ser necesarias las transposiciones musculares con el objetivo de evitar la diplopía en posición primaria y lectura, puesto que al hacer nosotros la corrección de las desviaciones en todas las posiciones de la mirada es prácticamente imposible.